La estructura de los materiales es el modo en que se enlaza, ordenan y manifiestan sus componentes a distintas escalas de observación. Entiéndase por componentes a los átomos, moléculas, iones, cristales, planos, cadenas, granos cristalinos, entre otro conjunto de partículas. Y a su vez, en lo que respecta a las escalas de observación, nos referimos a los nano, micro y macroestructuras. Dependiendo del tipo de enlace químico que esté presente, se tendrá diferentes propiedades, ya sean mecánicas, químicas, ópticas, térmicas, eléctricas o cuánticas. Esto quiere decir que si el enlace es iónico, entonces el material será iónico, pero si el enlace es metálico, entonces el material será metálico. La mayoría de los materiales sólidos poseen una estructura cristalina, conformada por el arreglo interno de sus átomos. La descripción de un sólido cristalino es por medio de la red de Brise, que especifica cómo las unidades básicas que lo componen, átomos, grupo de átomos o moléculas, se repiten periódicamente a lo largo del cristal. En los materiales existen diferentes estructuras y son de vital importancia conocerlas. Se debe considerar que el ordenamiento de los electrones alrededor de los núcleos dependen de las propiedades eléctricas, magnéticas, ópticas y térmicas de los materiales, además de influir en los enlaces de unos átomos a otros. Las uniones de los átomos son de vital importancia y consideración para saber el comportamiento de algunas propiedades de los materiales. Existen diferentes enlaces y cada uno de ellos le da características especiales a los materiales. Es de vital importancia conocer la estructura para la elaboración de un producto o artículo, por lo que es necesario conocer los materiales empleados y los usos que puede tener cada uno de ellos. Es importante el conocimiento de los materiales, su estructura y propiedades, porque cada material tiene diferentes características uno del otro sin importar la gran similitud que puede existir. Cada material es diferente el uno del otro y es fundamental conocer sus propiedades y sus reacciones para saber si el material deseado es apto para esta aplicación. El conocimiento de la clasificación de los materiales es importante para poder emplearlos en el proceso productivo. Existen clasificaciones de los mismos, pero por no estar en la misma rama significa que pueden llegar a tener el mismo uso, ya que se pueden utilizar para diferentes cosas gracias a sus propiedades de cada uno. La corrosión, por otra parte, es un término que se utiliza para describir el proceso de deterioro de materiales metálicos, incluyendo tanto metales puros como aleaciones de estos, mediante reacciones químicas y electroquímicas. Para el caso del deterioro relacionado con los otro tipo de materiales como polímeros y cerámicos, se utiliza el término de degradación. Estos materiales metálicos son obtenidos a través del procedimiento de minerales y menas que constituyen su estado natural, induciéndolos a un estado de mayor energía. El fenómeno de la corrosión ocurre debido a que con el tiempo dichos materiales tratan de alcanzar su estado natural, el cual constituye un estado de energía con un estado energético de menor potencial, lo que les permite estabilizarse termodinámicamente. ¿Por qué los polímeros pierden elasticidad? Hay diferentes factores los cuales pueden interactuar entre sí y acelerar el proceso de pérdida de elasticidad en los polímeros. Uno de estos causantes puede ser la degradación química. La degradación química es cuando exponemos un polímero a sustancias químicas agresivas como ácidos, bases o solventes y agentes de oxidación. Otra causa puede ser la exposición a altas temperaturas. La exposición a altas temperaturas causa que los polímeros pierdan su elasticidad debido a que en los polímeros a temperaturas elevadas los enlaces químicos mantienen unido el polímero y pueden debilitarse y romperse.
También tenemos otro causante que es el estrés mecánico. El estrés mecánico hace que los polímeros sometidos a cargas mecánicas o deformaciones repetidas, o sea, al ejercer una fuerza, pueden experimentar una disminución de su elasticidad. Otra causa que puede pasar es que en este método con el estrés mecánico puede causar la ruptura de los enlaces químicos del polímero o el deslizamiento de las cadenas moleculares. Las cadenas moleculares las encontramos en forma enrollada o en forma de espiral de esta manera. Nosotros al ejercer una fuerza, en este caso del estrés mecánico, hacemos que la disminución de sus cadenas se estiren y por lo tanto ya no regresen a su forma original. Y eso hace que pierda elasticidad, y si nosotros ejercemos de nuevo una nueva presión, este puede llegar a romperse o simplemente ya no regresa a su forma original. Los materiales cerámicos, debido a sus enlaces iónico-covalentes, tienen una baja tenacidad. Es decir, si yo agarro un plato de cerámica y le aplico una fuerza, ya sea con un impacto hacia el suelo, este se va a romper debido a su estructura interna. Entonces tenemos que la tenacidad es la capacidad de un material de no romperse ni deformarse al aplicarle una fuerza. Uno de los mecanismos que se utilizan para aumentar la tenacidad de los cerámicos es la transformación de fases, donde la circonia combinada con algún otro óxido refractario, como el óxido de calcio, resulta en un tipo de material cerámico con una resistencia a la fractura muy alta. Otra forma de mejorar la tenacidad de estos materiales cerámicos es mediante el refuerzo de los mismos, ya sea con fibras o con partículas, dando origen a nuevos materiales que se les denomina compuestos de matriz cerámica, los cuales, como son materiales cerámicos, tienen mejores propiedades que los iniciales. Para empezar, hay que decir que un material compuesto es aquel formado por la combinación de dos o más materiales. Estos materiales compuestos tienen propiedades que no poseen los materiales en su forma original. Estos materiales compuestos se fabrican con la intención de obtener un material que tenga mejores propiedades. Esto para aplicaciones más estrictas. Estas propiedades dependen de la mezcla que se haga con los materiales, ya que de ellos dependen las propiedades que se van a mejorar. Es decir, que con la apropiada combinación de dos materiales podemos mejorar ya sea una o dos propiedades que el material por sí solo no puede tener. Las propiedades que se mejoran en un material compuesto pueden ser la rigidez, la resistencia mecánica, la resistencia a altas temperaturas, la disminución del peso, la resistencia a la corrosión, la conductividad, la tenacidad, entre otros. Acciones que se realizan para modificar un material. En la industria existen diferentes procesos para modificar los materiales según su uso y proceso, también como las aplicaciones. El primero que tenemos es el tratamiento térmico, que implica someter a los materiales a un proceso de temperaturas controladas, esto para modificar sus propiedades físicas y mecánicas. También tenemos en este ámbito tenemos el tratamiento por radiación, en este caso la de radioisótopos, en la cual se cuida la intensidad a la que es expuesta el mismo material para de igual manera modificar sus propiedades físicas y mecánicas. En este caso también se pueden usar injertos de otros materiales para potenciar sus características. Otro que tenemos ya un poquito aparte es el método de fundición. Este es el que se aplica a metales y algunos vidrios que están en estados sólidos para pasarlos a estados líquidos, los cuales pues se elevan a altas temperaturas para que posteriormente al crear un producto o algún tipo de material primario se vierte en algún molde y se espera que este enfríe para volver a su estado sólido. En este caso también se pueden alterar las propiedades mecánicas del material. Otro método que tenemos es el moldeado por inyección, el cual más que nada se aplica a algunos polímeros o plásticos. En el caso, por ejemplo, de esta botella, antes de convertirse en una botella de uso comercial, era solo una placa de plástico gruesa, la cual se le inyecta aire caliente que estaba entre dos moldes, y al inyectar ese aire, pues el polímero se expande y se queda con la forma del molde en el que previamente estaba. Otra cosa que tenemos,
Otro ámbito es el maquinado, en el cual se aplica principalmente a los metales, el cual consiste en el desgaste o el quitar material excesivo de la placa principal o de la pieza principal mediante procesos como el fresado, el taladrado, el corte o la rectificación. Y aparte de todos estos métodos, existen métodos como la forja, la extrusión, el conformado y la soldadura, los cuales también son procesos o acciones que se realizan para modificar un material.